Capítulo 10. Interfaz CPIO. Modelo K400. Interfaz CPIO. Modelo K400. ¿Por qué una interfaz de 8 bits? Hablando en confianza, la tecnología ha llenado nuestras actividades del día a día con muchos servicios y productos que nos permiten desarrollarlas de muchas y mejores maneras cada una de ellas. De hecho, haciendo una encuesta entre las personas del círculo social que nos rodea, veremos que somos privilegiados ya que formamos parte de una sociedad altamente tecnificada. ¿A qué me refiero? A la cantidad de dispositivos tecnológicos con los que contamos. Como primer ejemplo puedo mencionar el teléfono celular, el cual cuenta con cámara y videocámara digital, reproductor de música, agenda electrónica, calculadora, conexión a internet y un sinnúmero de servicios adicionales. También contamos con computadoras portátiles y de escritorio, memorias portátiles que nos permiten transportar gigabytes de información, servicios de televisión por cable, horno de microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos productos y servicios, sin duda, nos han hecho excelentes usuarios de la tecnología. Ahora lo único que tenemos que pedir es que no se interrumpa el suministro de energía eléctrica en las centrales de servicio para no vernos afectados. Muy bien, ahora hay que tomar un poco de tiempo para analizar cuál es una característica común entre todos estos dispositivos y que nos interesa considerar para empezar la reflexión sobre el tema de por qué una interfaz de 8 bits. Pues lo común es que todos ellos tienen un diseño electrónico determinado y un software que se encarga de generar las diferentes funcionalidades. Este es el punto. Ya no hay diferencia entre hardware y software y ahora son una sola pieza que funciona en coordinación para desarrollar todas las funciones diseñadas en un producto y que cuando hay mejoras en ellos, basta con actualizar el software para contar con las nuevas funciones. Como estoy seguro que esto es cierto y no hay forma de ponerlo en duda, la pregunta que sigue es ¿y qué hacemos ahora? En la parte de la vida diaria, nada, seguir como hasta ahora consumiendo productos y servicios tecnológicos. En la parte académica, escolar, formar a nuestros ingenieros en este sentido, en mostrar que la división entre electrónica y computación se ha borrado y ahora hay que saber juntar los dos temas. Por eso surge este proyecto, para poder entender las bases de esta importante relación, electrónica y computación, y poder generar los primeros experimentos. Esta interfaz permitirá a los estudiantes de ingeniería y a los interesados en el tema a desarrollar los primeros prototipos electrónicos y controlarlos a través de la interfaz con programas desarrollados en diferentes lenguajes. Para lograr esta comunicación entre la computadora y el prototipo electrónico, a través de la interfaz, es necesario usar rutinas escritas en lenguaje ensamblador que posteriormente se integrarán en lenguajes de alto nivel como C/C, o cualquier otro lenguaje visual tipo Visual Basic o Visual C. Queda la libertad a la creatividad, ya que este capítulo presenta y explica las rutinas básicas de programación de la interfaz y su uso en unión a algunos proyectos sugeridos, con lo que posteriormente cada persona podrá desarrollar sus propios proyectos. El puerto paralelo. Sin mayor preámbulo, empezaré explicando los conceptos necesarios para poder trabajar con el puerto paralelo de la computadora, el cual será el canal de comunicación con la interfaz y con el proyecto electrónico a controlar. Solo para aclarar, ¿por qué el puerto paralelo? Desde luego que tenemos otras opciones, como sería el puerto serial o el puerto uso, pero al usar cualquiera de estas, también aumentaría la complejidad en la comunicación y, para empezar, ya tenemos suficiente con nuestro planteamiento como para aumentar un problema más en la comunicación. Por lo tanto, este proyecto de interfaz no se complica y maneja la forma de comunicación más fácil. Una vez que se tenga experiencia en la elaboración de proyectos, entonces se podrá complicar un poco modificando el formato de comunicación. Descripción de puerto. El modelo más simple pero útil que podemos hacer de una computadora es el que considera 3 bloques básicos: procesador, memoria y puertos. Este modelo sugerido por John Van Neumann sigue siendo, después de muchos años, un modelo válido y totalmente usado en la actualidad. Los siguientes bloques presentan el concepto modular. El procesador es el ejecutor y responsable de coordinar todas las operaciones y funciones que se llevan a cabo en la computadora, las cuales son ordenadas por el sistema operativo. El bloque de memoria resulta la mejor herramienta de trabajo del microprocesador, ya que es el espacio para almacenar y manipular la información necesaria. Y por último el bloque de entrada y salida, el cual está formado por los puertos, o puertas, por donde la información va a fluir entre el microprocesador y el mundo exterior. Los puertos están numerados, por lo que no hay posibilidad de error.
Y es precisamente en este bloque donde reside el valor de la computadora, ya que este es el bloque que permite la entrada y salida de información que se estará procesando. Uno de estos puertos, de entre 65,536 posibles, es el puerto paralelo, el cual tiene comunicación directa con el bus de datos del microprocesador. Descripción del puerto paralelo. El puerto paralelo es un dispositivo de comunicación con el exterior el cual puede operar en forma bidireccional. Tradicionalmente, este puerto se le ha llamado el puerto de la impresora o puerto de impresora Centronics. Esta interfaz permite transmitir 8 bits en paralelo a través de las líneas DO, 07 además de otras señales de control que deben estar presentes para sincronizar la comunicación entre los dos dispositivos. Por lo tanto, este puerto de comunicación D/S resulta ser muy útil para conectar desarrollos electrónicos propios. Lo único que tenemos que saber es la forma en la que opera, la cual se basa en 3 registros de datos. Las líneas de comunicación se pueden identificar fácilmente en el conector OP25 de la computadora y serán las responsables de coordinar la comunicación entre la computadora y el circuito periférico. Esta comunicación bidireccional se debe dar en una coordinación de señales que permitan sincronizar el funcionamiento normal de cada parte. Así, si la computadora está corriendo un proceso diferente al de atender el puerto paralelo, entonces podrá avisar que está ocupada y el circuito periférico tendrá que esperar. Lo mismo tendrá que suceder con el circuito si está procesando los datos y no los tiene listos para entregarlos, la computadora tendrá que esperar hasta que el circuito periférico indique que el valor en el bus de datos es válido. Las señales del conector tipo OP25 que tienen las computadoras para comunicación del puerto paralelo se muestran en la siguiente figura. Estos 3 registros controlan la comunicación y tienen una dirección asignada, por lo que es fácil consultar su valor. El registro de datos es la dirección en la que hay que poner cualquier dato que sea dirigido al puerto. O de igual manera, cualquier dato que se lea del exterior se encontrará en esta dirección. La dirección de este registro, asociada a LPT1, generalmente es la 378H. El registro de estado contiene información sobre el dispositivo conectado, en especial la ocurrencia de posibles errores. Es decir, es la forma en la que el circuito periférico notifica a la computadora su estado. La dirección de este registro, asociado a LPT1, es la 379H, lo que equivale al registro base +1. El registro de control permite inicializar el puerto paralelo de la computadora y controlar la transferencia de datos. Es la forma en la que la computadora comunica al periférico su estado. La dirección de este registro, asociado a LPT1, es la 37A, lo que equivale al registro base +2. Si consideráramos las direcciones de los otros puertos para impresora, la tabla sería de la siguiente forma para asegurar la dirección del puerto LPT1 de la computadora en la que vamos a trabajar, la pestaña Recursos de la ventana de propiedades del puerto de impresora nos indicará la dirección exacta. Lo último que nos falta describir, es la señal que tiene cada uno de los bits de los registros de estado y control. Desde luego que el registro de datos va a tener los valores de entrada y salida. Las señales de los registros se muestran a continuación donde es fácil ver que el registro de estado recibe información y el registro de control envía información. Estas señales de los registros de estado y control están codificadas para control de una impresora, cosa que en nuestro proyecto sustituiremos por las señales que se adapten al circuito del proyecto que se trabaje. Una vez que tenemos esta información sobre la operación básica del puerto paralelo de las computadoras, ya podemos empezar a hablar sobre cómo programar los datos de entrada y salida a través de este puerto. Empezaremos hablando del diseño de la interfaz que estará en contacto con el circuito del proyecto a controlar. Las computadoras con sistema operativo MS2 o Windows 95, 98B, tienen acceso directo al puerto sin restricción del sistema operativo. A partir de Windows NT/2000, inclusive, los sistemas operativos no permiten acceso a los puertos, por lo que en este caso se tendrá que deshabilitar esta protección. Hay varias formas para lograrlo y en Internet se pueden encontrar aplicaciones gratuitas que permiten la configuración de un grupo de puertos o de un puerto en particular saltando las protecciones de sistema operativo. Una aplicación de este tipo es Userport escrito por Tomás Franzón. En el CD que acompaña el libro hay una copia de estos archivos. Es muy recomendable leer las instrucciones de instalación y siempre tener en cuenta que, al usarlo, se está abriendo una protección de la computadora, por lo que hay que definir perfectamente el rango de puertos que se quieren liberar y de ser posible, volver a cerrarlos mientras no exista necesidad de lo contrario.
Diseño electrónico de la interfaz. El diseño que vamos a usar es una configuración típica la cual nos va a permitir dividir el puerto paralelo de la computadora en un puerto bidireccional, es decir, en un bus de entrada y uno de salida, lo cual facilitará mucho el trabajo con el circuito que vamos a controlar posteriormente. El diagrama electrónico del diseño es el siguiente. El diagrama muestra 3 circuitos integrados y 3 conectores. El conector J1 es un D825 que se conecta a la computadora. El conector J2 manejará las señales de salida y el conector J3 manejará las señales de entrada. Como se usa un conector D89, los pines 1, 8 serán los bits datos de entrada o salida, D7, y el pin 9 será tierra. El circuito D74373 es una memoria latch de 8 bits. La distribución de sus pines y sus funciones se muestran a continuación. Una memoria latch va a seguir en su salida, la señal de entrada y mantendrá el valor en memoria solo cuando se ponga un pulso en el pin de control. Por estas características, este circuito integrado va a manejar las salidas de la computadora. Por el momento es importante hacer notar que para generar un byte de salida hay que dar un pulso en el pin de control, pulso que tendrá que ser generado por software, del que hablaremos en el siguiente apartado. El circuito D74245 es un bus bidireccional con buffers de 3 estados. La distribución de sus pines y sus funciones se muestran a continuación. Por lo tanto, este circuito integrado solamente va a dejar pasar el byte de entrada a la computadora cuando se mande un pulso en el pin de control, que en este caso es el pin 19, y como en el circuito anterior, el pulso que tendrá que ser generado por software, del que hablaremos en el siguiente capítulo. Entonces, podrá verse en el diseño del circuito, que los pines de control de cada circuito están conectados entre sí, por lo que o funciona uno o funciona el otro. El pin 1 del D74245 con el pin 11 del D74373. Y esto con tal suerte que cuando el pulso de control es 1, lógico, se lee el bus de entrada, y cuando el pulso de control es 0, lógico, se escribe el bus de salida. Una vez descrito el circuito de la interfaz, en el siguiente apartado hablaremos de su programación que podríamos llamar el núcleo, kernel, el sistema operativo de la interfaz, ya que será el software necesario para comunicar y manipular los circuitos de la interfaz. Programación de la interfaz. Ahora empezamos una parte interesante, la programación de la interfaz. El programa o programas que permiten al usuario tener contacto con un circuito electrónico y controlarlo se le puede llamar sistema operativo. Así que podemos decir que vamos a iniciar la programación del sistema operativo de la interfaz. ¿Qué funciones elementales debe incluir la programación de la interfaz? Por lo menos 2, la de lectura y la de escritura. La lectura significa leer los datos que el circuito electrónico a controlar envía a la computadora, y escritura son los datos que la computadora va a enviar a dicho circuito electrónico. Esta programación es muy conveniente que se haga en rutinas de lenguaje ensamblador, lo cual permitiría una mayor velocidad de comunicación entre la computadora y la interfaz, y además, facilitaría el desarrollo de librerías dinámicas, DLLs, para poder usar la interfaz con lenguajes visuales. El lenguaje ensamblador y sus comandos, mnemónicos, son una programación de bajo nivel, ya que programa directamente en lenguaje máquina, y para este capítulo se usarán comandos compatibles con microprocesadores Intel de la familia x86. Las personas que tengan habilidades para otros microprocesadores podrán fácilmente adecuar estos comandos. Para lograr la comunicación con la interfaz solo usaremos las siguientes instrucciones. Mov. Permite almacenar un valor en los registros del microprocesador de la computadora en operación booleana OR. Operación booleana OR. In comando para leer un puerto. Out comando para escribir un byte en el puerto. Estas instrucciones las uniremos en un programa que permita enviar y recibir información y además regular la comunicación, para lo cual haremos las siguientes consideraciones. 1. Primero, tenemos que asegurar que se selecciona el circuito integrado correcto de la interfaz para leer o escribir un byte, según se describió en el diseño electrónico de la interfaz. 2. Después ya se podrá realizar la operación de lectura o escritura. La rutina para leer información es la siguiente: seguramente el código y los comentarios se explican por sí solos.
Cabe aclarar que según se indica en la gráfica de distribución de señales de los registros del puerto paralelo, el bit 5 del registro de control es el que configura la forma bidireccional del registro de datos, lo que permite la lectura de información, y el bit O, la señal de Strobe, que es el bit de control sobre los circuitos de la interfaz y que selecciona el circuito 74245 y desactiva el circuito 74373, lo que permite la lectura de datos de entrada. En forma similar, la rutina para escribir información es la siguiente. Como la función de escritura es inversa a la de lectura, ahora el bit 5 del registro de control es el que configura la forma unidireccional del registro de datos, lo que permite la escritura de información, y el bit O, la señal de Strobe, es el bit de control sobre los circuitos de la interfaz y que desactiva el circuito 74245 y selecciona el circuito 74373, lo que permite la escritura de datos de salida y permanecerán en la memoria latch. Una vez descritas las rutinas básicas en lenguaje ensamblador, ahora tenemos que hacer pequeños cambios, según lo requiera la aplicación en particular que se esté desarrollando, para que puedan funcionar con cualquier valor de salida y se pueda pasar al programa general de control de datos de entrada de la interfaz. Para esto, podemos incluir estas rutinas en una estructura de un programa escrito en lenguaje E, lo cual quedaría de la siguiente forma. El comando ASM permite la escritura directa en lenguaje ensamblador, respetando el formato de números hexadecimales definido por el lenguaje C. Así queda un programa para escribir y leer datos a cualquier número de puerto de la computadora, que en este caso el número 888 decimal equivale al número 378 hexadecimal. Programación en lenguajes visuales. Continuaremos con otra parte interesante, la programación de la interfaz usando lenguajes visuales. Microsoft Visual Basic es una excelente herramienta de desarrollo con alto grado de facilidad, pero carece de algunas funcionalidades que en este momento necesitamos, como es el caso del acceso directo al puerto paralelo. Pero para solventar este tipo de aparente limitación, una solución efectiva es la escritura de una librería dinámica, una DLL. Por lo tanto, primero veremos cómo escribir una librería dinámica usando Visual C. Se llaman librerías dinámicas porque su contenido no es compilado con el programa principal, sino que este solamente tiene el nombre y sus funciones, y al momento de su ejecución, busca el archivo con extensión DLL donde encontrará las funciones solicitadas. Así el programa principal de la aplicación puede ser un poco más ligero, ya que no contendrá las funciones definidas en la DLL. Escritura de una DLL. A continuación, se describen los pasos para crear una DLL usando Visual C. Una vez iniciado Visual C, se selecciona New del menú Fige. Se selecciona Win32 Dynamic Link Library de la pestaña Projects. Se registra el nombre del proyecto y la dirección del archivo en el que se va a grabar. Se oprime el botón OK y se pasa a la siguiente ventana en la que se selecciona la opción de Assemble Project. A continuación se oprime el botón Finish. Este proceso se ilustra en las siguientes imágenes. Una vez abierto el proyecto, se tendrá la siguiente presentación. Ahora hay que agregar al final del proyecto las rutinas de comunicación escritas en lenguaje C, según se mostró en el apartado anterior. Se muestran a continuación. El siguiente paso es crear un archivo *.dev para poder exportar estas dos funciones. Se selecciona New del menú File y se selecciona un text file de la pestaña Files. Se nombra igual que el proyecto. En la ventana de trabajo del proyecto aparecerá un archivo vacío, al que hay que escribirle el siguiente código. A continuación, se selecciona build.port del menú Build. El proceso debe terminar sin errores, de lo contrario hay que revisar su causa. Una vez terminado el proceso sin errores, ya se puede ver el archivo ioport.dll en el directorio debug donde está grabado el proyecto. La ventana del proyecto se verá de la siguiente forma. En la carpeta debug aparecerá el icono Así queda programada la librería, que ahora tendrá que copiarse en la carpeta C. SU posterior uso. Programación de la interfaz en Visual Basic. Ya que tenemos creada la librería dinámica, ahora la vincularemos a un programa escrito en Visual Basic y con esto ya tendremos los comandos para poder tener comunicación con la interfaz. Después de iniciar Visual Basic hay que seleccionar una aplicación estándar. En la ventana del código hay que escribir las siguientes frases, las cuales darán acceso a las funciones de entrada y salida creadas en la DLL primero o port.
También podemos agregar funciones especiales para el manejo de esta información de entrada y salida. Ahora que ya tenemos la base para la comunicación con el puerto paralelo, hay que escribir una aplicación que permita enviar y recibir bytes. En la pantalla de vista de objetos hay que agregar dos cuadros de texto y dos botones. Después de renombrar los objetos, en la vista de código escribiremos el siguiente código. Al ejecutar la aplicación se deberán tener las siguientes consideraciones. 1. En el campo del puerto se deberá de escribir la dirección en hexadecimal, por lo tanto, hay que escribir el número 378. 2. En el campo de valor, también se escribirá con números hexadecimales. 3. Con estos datos se podrá escribir un byte al puerto. 4. Para leer datos del puerto paralelo, basta con indicar la dirección del puerto que, en este caso, será el 378. 5. El número que regresa la función aparecerá en el campo de valor, solo que hay que tomar en cuenta que el dato será un número decimal. 6. Hago un llamado a la creatividad personal de los estudiantes y personas interesadas en el tema en hacer los cambios necesarios y poder leer en el cuadro de texto números hexadecimales.